Bueno, vamos a comenzar la segunda, la clase número 2 de variable compleja. Vamos a continuar con con los temas que quedaron pendientes todavía. Y bueno, la clase pasada nos habíamos quedado en la definición de un número complejo y habíamos comentado que un número complejo era un número que estaba formado por dos partes. Una que era eh, la parte real, que en este caso es esta x que aparece aquí, y una parte imaginaria, que es la y que está aquí, el parámetro que está acompañando a la y, este parámetro y que inventó el matemático Euler. ¿Ok? Recuerden, la parte imaginaria no es y, es solamente la i. Y vimos algunas propiedades, aprendimos a sumar, a multiplicar números complejos, ¿sí? Y vamos a seguir inventando algunas cosas y también vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a hacer la siguiente definición. Definición, nuevamente otra definición. Definición, voy a hacer un poco la letra más delgada, ¿sí? Y vamos a definir el siguiente número complejo, ¿sí? Y dice lo siguiente: sea z igual a x más y. O sea, z es un número complejo, ¿sí? Donde x y y pertenecen a los números reales, ¿no? Ya habíamos visto esto, ¿sí? Vamos a definir el siguiente. El número complejo conjugado, el número complejo conjugado de z, de este z, es el número, vamos a definirlo, ¿sí? A escribirlo con la z, pero con una rayita arriba, ¿sí? ¿Sí? Vamos a definirlo como, ¿sí? De la siguiente manera: x menos y, ¿sí? Es decir, a la z solamente le vamos a cambiar el signo de la parte compleja, ¿sí? Recuerden, aquí le estamos cambiando el signo a la parte compleja, no al signo de medio, ¿sí? Si observamos este z, ¿sí? No significa que estamos cambiando el signo menos de este número, sino que estamos cambiando el signo de la y, ¿ok? Entonces, si le cambiamos el signo, a ese le vamos a llamar el complejo conjugado de z y lo vamos a escribir con una rayita arriba de la z, ¿ok? Ejemplos. Sí, vamos a hacer algunos ejemplos hoy. Ejemplos. 1. Tenemos el z que es igual a 2 más 4i, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el z conjugado de ese? O sea, ¿cuál sería el complejo conjugado de este número complejo? Pues como habíamos dicho, solamente le vamos a cambiar el signo a la parte compleja. Es decir, nos quedaría 2 menos 4i, ¿ok? Segundo ejemplo, vamos a hacer este 5 menos 2i. ¿Cuál sería el complejo conjugado de este? Pues le cambiamos el signo solamente a la parte compleja. O sea, sería 5 más 2i de este ejemplo que está aquí. ¿Ok?
Y lo que les decía, no es cambiar el signo de medio, sino más cambiar el signo de la parte compleja. Y para esto, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos este número complejo, 4i menos 3, ¿sí? Este número complejo, su parte real es menos 2 y su parte compleja es 4, ¿sí? Nomás que ahora los puse al revés. Si yo calculo el complejo conjugado de este, ¿sí? Pues sería, le vamos a cambiar el signo a la parte compleja, o sea, el 4 se convierte en menos 4, ¿sí? Menos 3. ¿Ok? Entonces, que esto es lo mismo que escribirlo menos 3, menos 4i. ¿Ok? Entonces, a este número le vamos a llamar complejo conjugado de z. ¿Ah? Ok. Y así como esos, pues podemos hacer muchos ejemplos. ¿Sí? Bueno, ¿será cierto la siguiente proposición que voy a escribir? Vamos a escribir la siguiente proposición. La siguiente proposición dice, proposición. Ok, dice lo siguiente. Dice, para todo Z1, Z2 que pertenece a los complejos, es decir, Z1 y Z2 son complejos, ¿será cierto lo siguiente? La siguiente proposición será cierta. Lo que me dice esta proposición dice, yo tengo estos dos números complejos, los sumo y me va a dar otro número complejo, ¿ok? Al resultado, yo le calculo su complejo conjugado, ¿ok? La pregunta es si esto es exactamente lo mismo que primero sacar el complejo conjugado de cada uno de ellos, ¿sí? Y después sumarlos. Esta es la pregunta que debemos de checar, ¿sí? Es decir, será lo mismo primero realizar la suma de los números complejos, calcularle al resultado su complejo conjugado, será lo mismo que primero calcular el complejo conjugado de cada uno de ellos y después realizar la suma. Esa es la pregunta. Y lo mismo, ¿sí? Podemos hacer una segunda proposición, pero con el producto. O sea, yo tengo estos dos números complejos, los multiplico y les calculo el complejo conjugado al resultado del producto. ¿Será lo mismo que primero calcular el complejo conjugado de cada uno de ellos y después multiplicarlos? Estas son las dos preguntas que tenemos que checar. ¿Será cierto? Vamos a probarlas. Vamos a ver si es cierto. Es decir, vamos a hacer primero el lado izquierdo de estas dos proposiciones y veamos si llegamos, ¿sí?, al lado derecho de estas dos proposiciones, del signo igual que aparece ahí. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Demostración. ¿Ok? Bueno, vamos a primero a poner el Z1 como acostumbramos, es decir, como una parte real y una parte compleja. Es decir, aquí tenemos una manera muy general de escribir el número complejo Z1, es decir, X1 más Y1 y el Z2 lo podemos escribir como X2 más Y2i. Aquí no se ve muy claro esto, voy a borrarlo y lo voy a volver a escribir. Y1. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar la primera demostración, la I, ¿sí? Y vamos a lo que nos indica la proposición I es que primero tenemos que sumar Z1 más Z2
de acuerdo a como nos enseñaron la clase pasada cómo sumar, pues va a ser la suma de la parte real y las sumas de las partes imaginarias. Z1 más Z2 pues sería X1 más X2 más Y1 más Y2i. Ya aquí estoy sacando como factor común la i. Fue exactamente lo que hicimos en el video anterior. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. ¿Sí? Calculamos el complejo conjugado de esto que acabamos de hacer, de esta suma. ¿Y qué nos dice? Pues que simplemente le tenemos que cambiar el signo a la parte imaginaria. Es decir, a de este signo lo debemos cambiar porque ese es el signo de la parte imaginaria. Entonces, el conjugado nos quedaría x1 más x2 menos y1 más y2 y ya le cambiamos el signo. Aquí está el signo cambiado. Entonces, el resultado, ¿sí? El resultado, ¿sí? Del lado izquierdo de nuestra primera proposición y, es decir, esto que está aquí, todo esto que está aquí, es justamente lo que nosotros acabamos de calcular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer, ¿sí? Lo que nos indica el lado derecho. ¿Sí? Esta parte de aquí. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos resulta. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Por otro lado, ¿sí? ¿Cuál sería el complejo conjugado de Z1? Pues el complejo conjugado de Z1 es cambiándole el signo ¿sí? A la parte imaginaria del Z1 y el complejo conjugado del Z2 pues sería cambiarle el complejo conjugado de este símbolo, del número 2. ¿Y cuánto sería la suma de estos dos nuevos números complejos que acabamos de calcular? Pues sumamos parte real con parte real. Aquí está, x1 más x2. Y las partes imaginarias, que sería y1i menos y2i. Ahí estamos sumando. Ahora vamos a sacar como, ¿sí? A la parte imaginaria vamos a sacar como factor común el menos. Y nos va a quedar y1, ¿sí? Y más y2i. Acabo de sacar como factor común el menos. Y ahora también voy a sacar la i. Entonces me quedaría x2 más y2i. ¿Sí? Pero vean, si comparamos esta expresión y esta otra expresión que calculamos anteriormente, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, este es un entonces, no es una carita feliz, es un entonces. Entonces, efectivamente, si yo primero hago la suma de dos números complejos y calculo el complejo conjugado, es exactamente lo mismo que primero calcular el complejo conjugado de uno, ¿sí? Calcular el complejo conjugado del otro y sumarlos. Es exactamente lo que acabamos de demostrar. ¿Ok? Y aquí, pues acabamos de demostrar la primera proposición y que tenemos aquí. Ahora vamos por la segunda y vamos a hacer exactamente lo mismo porque ya partimos del hecho, ¿sí? Que definimos el Z1 y el Z2 de acuerdo como aquí lo especificamos. Entonces, siguiendo estas mismas suposiciones, vamos a ahora calcular la proposición 2. ¿Ok? Entonces la proposición 2, ¿sí?
el lado derecho me dice, bueno, ahora primero calcúlame el producto de estos dos, ¿sí? Es decir, el producto de este número complejo por el producto de este otro número complejo, ¿sí? Y vamos a ver qué da. ¿Cuál era la regla para multiplicar dos números complejos? Todos contra todos. Entonces sería x1 por x2 más x1 por y2i más y1 por x2i, ¿sí? Menos y1 por y2. ¿Por qué menos? Recuerden que el producto de esta i con esta i me queda un menos 1. Entonces me quedará y1 por y2 por un menos, que es exactamente este término que acabamos de escribir aquí. ¿Ok? Entonces vamos a agrupar parte real con parte real, ¿sí? Que fue lo que hicimos en la clase anterior o en el video anterior. Aquí están asociados todos aquellos que no tienen la i, que son completamente reales. Y ahora vamos a agrupar los que son números imaginarios, ¿sí? Y vamos a sacar su i como factor común también. Estos dos números que tengo aquí tienen la i y la vamos a sacar como factor común y nos quedaría de esta manera que tengo aquí. ¿Ok? Este es el resultado del producto de estos dos números complejos. Si yo calculo el complejo conjugado de este producto, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle al signo a la parte imaginaria. Es decir, me quedaría x1 por x2, y1 por y2. La parte imaginaria queda exactamente igual. Y aquí le cambio el signo, ¿sí? Y así me quedaría. Este es el complejo conjugado del producto. ¿Ok? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer, ¿sí? Es por separado, ¿sí? Que ya también lo hicimos más arriba. Vamos a multiplicar ahora el complejo conjugado, ¿sí? Ya vimos que el complejo conjugado de Z1 es X1 menos Y1i, ¿sí? Y el Z2 conjugado es cambiarle al signo a la parte imaginaria del X2. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos quedarían estos dos productos de estos dos números complejos? ¿Sí? Aquí los voy a expresar. Este producto por este otro. Así. ¿Ok? Y vamos a realizar el producto de estos dos números complejos. ¿Cuál es? Todos contra todos. Sería x1 por x2 menos x1 por y2i menos y1 por x2i. Menos por menos me da más, pero i por i me da menos 1, entonces aquí aparece el menos y me quedaría y1 por y2. ¿Ok? Entonces agrupo nuevamente partes reales, que serían el primero y el último término que aparecen ahí, porque no tienen la i. En los otros dos, vean que sí aparece la i y aparece en ambos el signo menos. Entonces voy a sacar como factor común el menos y el i. Y si lo saco como factor común me quedaría así. Saqué como factor común el menos y la i, ¿sí? Y queda así. Ahora, si esto lo comparamos, veamos, vamos a echarles un ojo a este término de aquí, con el que ya calculamos arriba, con este término de aquí. ¿Son iguales o no son iguales? Exactamente son el mismo. Entonces,
¿qué concluimos? ¿Qué concluimos de aquí? Pues que, ¿sí? Si yo tengo dos números complejos y los multiplico y al resultado le saco el complejo conjugado, es exactamente lo mismo que primero, ¿sí?, calcular el complejo conjugado de cada uno de ellos y después multiplicarlos, ¿sí? Esa es una propiedad importante porque en ocasiones que estemos haciendo o realizando cálculos, pues es importante saber que da lo mismo primero hacer la suma y después calcular el conjugado, que primero calcular la suma de los conjugados y después calcular los conjugados de cada uno de ellos y después sumarlos. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el producto. ¿Ok? Entonces hay que tener presente esta operación más adelante. Ok. Bueno, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra proposición y la proposición va a decir lo siguiente. ¿Sí? Dice lo siguiente: sea Z un número complejo, es decir, pertenece al conjunto de los números complejos. ¿Sí? Entonces, lo siguiente va a ser cierto. 1. ¿Sí? Z pertenecerá a los números reales si y solo si Z conjugado es igual a Z. El sí solo sí significa que si Z es real, entonces pues el Z conjugado va a ser igual al Z. Y eso es verdad, porque recuerden, si Z es un número real, si Z pertenece a los reales, pues entonces quiere decir que la parte imaginaria vale 0. Entonces la Y vale 0, ¿sí? Y el Z sería igual a la X. Por lo tanto, este sería real. ¿Ok? Pero si Z es igual a X, entonces Z conjugado pues sería la misma X, porque como no tiene la Y, recuerden que el Z conjugado es cambiarle el signo a la Y, pero la Y vale 0. Entonces, pues el Z conjugado pues va a ser exactamente lo mismo que el Z. ¿Sí? Entonces, y al revés es lo mismo. Si ustedes les llegan a decir que un Z es igual el Z que el Z conjugado, eso quiere decir que el Z no tiene parte imaginaria, es completamente sin la I y por lo tanto es un número real. ¿Ok? Segunda proposición. Z es imaginario puro. ¿Qué es imaginario puro? Que solamente tiene la I, el coeficiente de la I y la I. La X vale 0. ¿Sí? Es un imaginario puro. ¿Sí? Sí y solo si la Z conjugada es igual a menos Z. ¿Sí? Y esto pues es cierto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque si es imaginario puro, entonces quiere decir que, ¿sí?, que el Z es igual a Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el Z conjugado de un número de este tipo? Pues sería menos Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy cambiando el signo a la parte imaginaria. Pero esto es lo mismo, así, Y. ¿Qué es Y? ¿Qué es Y? Pues el Z. Entonces vean, Z conjugado es igual a menos Z. ¿Ok? Entonces es interesante esto. ¿Ok?
Bueno, vamos a dejarle aquí. Más sin embargo, me gustaría hacer un comentario. Ya vimos entonces, ¿sí? Vamos a hacer aquí un paréntesis, ¿sí? Para, ¿sí? Recordar una cosa. Vimos que un número complejo z se puede escribir así, ¿sí? La mayoría de los libros utilizan esta notación. Es la notación que se le llama notación algebraica. Notación algebraica. ¿Ok? Algunos libros suelen escribir el número complejo, en lugar de escribirlo así, ¿sí? Lo escriben así, ¿sí? Utilizan una notación diferente, así. Entonces, ahora sí que cuando un libro empieza a, a desarrollar el primer capítulo, lo que les avisan a los lectores es decir, yo voy a usar esta notación, ¿sí? Entonces el libro o el autor les dice, yo voy a escribir los zetas así, o autores le dicen, yo voy a escribir el z así, ¿ok? Entonces, cuando ustedes agarran un libro, ¿sí? Y de repente se encuentran esta notación, lo más probable es que el autor al comienzo del libro, ¿sí? Tomó esta iniciativa de representar el número complejo así, sin la i, sin la famosa i de Euler. Pero estas dos notaciones vendrían a ser equivalentes, ¿sí? Es simplemente para recordar, se escribe como si fuera un punto. Recuerden que a final de cuentas los números complejos tienen una similitud, existe una analogía con los vectores, y al mismo tiempo los vectores tienen una analogía mucho con las coordenadas cartesianas, ¿ok? Entonces, esta misma notación ustedes se la pueden encontrar, y creo que en los primeros ejercicios que van a ver de tarea, va a haber un ejercicio donde en lugar de utilizar x más y, van a usar el paréntesis. Pero recuerden, ¿sí? Por ejemplo, les va a indicar esta operación y muchos van a decir ustedes, bueno, ¿y qué es eso? Pues es el producto de estos dos números complejos, ¿sí? Es una simple notación. Esto, pues no es otra cosa más que el producto de esto, ¿sí? Y ya vimos que el resultado de este producto era x cuadrada más xy, ¿sí? Más dos veces xy, más menos, aquí va un menos, menos y cuadrada. O sea, la parte real sería esta y la parte imaginaria sería el 2xy. Si esto lo escribimos en la notación que ellos tienen, esto se puede escribir como x cuadrada, esta es la parte real, y la parte imaginaria sería el 2xy. Son dos maneras de escribir un número complejo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente en, en el ejercicio que está de tarea, ¿ok? Entonces, en el siguiente video vamos a seguir definiendo conceptos y operaciones con estos números complejos. Vamos a definir el inverso, que va a ser importante para definir lo que es una especie como de división de números complejos. ¿Ok? Entonces, pues aquí le dejamos y nos vemos la siguiente clase.